A continuación, Poder y Leyes, con una mirada a la geopolítica desde Venezuela, con el licenciado José Perales, director de la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. Saludos, estamos hoy, ¿qué fecha, Geraldina? Hoy estamos 22, que yo ya me equivoqué. 21. No, 22. Bueno, 22. Que yo ya me equivoqué, me adelanté al 23, me fue esta mañana temprano a los congresos que no había. Listo, bueno, porque hoy 22, que es martes, en Venezuela son las 15 minutos para las 4 de la tarde. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Poder y Leyes, una mirada geopolítica desde Venezuela, transmitido por la plataforma Seno en nuestra radio web Somos Asamblea Radio, que funciona en las instalaciones de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como medio alternativo y comunitario, abierto a nuestro pueblo, esencialmente. Bueno, ¿tú sabes por qué me estaba riendo? Porque yo voy a decir que hoy tenemos a una invitada de lujo. Y me río, ¿por qué, Geraldina? Porque uno suele decir eso cuando tiene invitados, pero uno no es culpable de que los invitados y las invitadas todos sean de lujo. Claro. Entonces, no es un... Es el lujo del proletariado que todos tenemos que tener. Y derecho al lujo. Exactamente. Y por eso luchamos. Sí. Y por eso luchamos, por el derecho del proletario a, bueno, cosas bellas, hermosas, gratificantes, en todos los órdenes. Entonces, bueno, este programa, hoy contamos con la presencia de una extraordinaria camarada, Geraldina Colotti, comunicadora, una mujer que ha estado siguiendo el proceso de la democracia profunda venezolana, de la revolución bolivariana desde hace muchísimos años. Ha venido haciéndole seguimiento, reporteando, haciendo, bueno, aportes inclusive, que hablaremos en un segundo. Antes de hablar de eso, yo quiero extenderles el fraternal saludo de Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, de Pedro Infante, el primer vicepresidente de nuestro Cuerpo Legislativo Nacional, de América Pérez, la segunda vicepresidenta también de esta Asamblea, de María Alejandra Hernández, quien es nuestra secretaria de la Asamblea Nacional, y de José Omar Molina, que es el subsecretario, de todos los diputados y todas las diputadas que hacemos vida. Yo soy trabajador de la Asamblea, hacemos vida en este cuerpo democrático donde hay tanto diputados a favor del gobierno en mayoría, como diputados contrarios al gobierno en minoría, en procesos eleccionarios transparentes. Ellos tomaron sus decisiones y eso, digo, la derecha, la oposición tomó sus decisiones y eso trajo las consecuencias en el resultado electoral, que son minoría dentro de este cuerpo. Pero es importante que la gente sepa que hacemos vida civilizada, hay una oposición democrática dentro de este cuerpo legislativo nacional. Entonces, una vez extendido este saludo, en mi propio nombre quiero también agradecer su sintonía, José Perales, desde estos medios. Voy a aprovechar para de una vez agradecer al equipo, al compañero Miguel Herrera en los controles, como siempre, Charles Bompar, que está por allá afuera, Nayeli Pérez, está por allá afuera, la compañera Norma Castillo, está por fuera también ahorita Alirna Castillo, está el compañero Franklin Silva, bueno, todo este equipo maravilloso que hace posible este programa y que siempre hay que agradecer. Bueno, mira, hablando de que estamos ahorita con Geraldina Colotti. Geraldina, tú has venido siguiendo este proceso de la revolución bolivariana, de la democracia revolucionaria venezolana, que evidentemente se enfrenta a un monstruo sumamente poderoso, cual es el capitalismo mundial. Yo no digo ni siquiera que estamos enfrentados a un país o a varios países, estamos enfrentados realmente a un sistema oprobioso que no duda en las peores prácticas para mantener su hegemonía, imponer su hegemonía a costa del sufrimiento de los pueblos. Y entonces nos acercamos, y por eso voy a comenzar por aquí,
y preguntaba la fecha por eso, porque el 25, Sí, ¿sí? Es domingo, sí, el 27. 27, perdón, es domingo, tenemos un proceso eleccionario en Venezuela, donde vamos a elegir una instancia de gobierno relativo a los municipios, ¿ok? Son los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas en estas instancias territoriales, político-territoriales. Además de eso, va a haber una gran consulta porque el Ejecutivo Nacional, a la cabeza de quien está nuestro presidente Nicolás Maduro, ha promocionado en la juventud venezolana que ellos hagan unas propuestas de proyectos de la juventud, y el domingo van a ir a elección para de allí escoger los proyectos más. Sin embargo, aunque los proyectos son presentados por la juventud, todos tienen el derecho a votar, adultos mayores, adultos intermedios y jóvenes, todos tienen el derecho a votar para seleccionar los proyectos de la juventud. En ese escenario de participación y de dándole responsabilidades a la juventud, entrenándose para funciones de liderazgo y, ¿por qué no?, de gobierno, es que se inscribe todo este. ¿Cómo tú has visto el ambiente preelectoral, Geraldina? Porque fuera de este país se dice, y qué bueno que vienen veedores de muchas partes del mundo, se impactan cuando llegan al país y ven el ambiente de cordialidad, de armonía, de fraternidad, de normalidad, que cuando ha habido ambientes contrarios a ello ha sido porque la derecha los ha inoculado desde afuera. Entonces, un poco eso, tus impresiones, Geraldina. Si quieres abonar algo sobre ti misma, también es el momento para... Sí, no, antes de todo, un gran agradecimiento por los compañeros que nombraste de la directiva, empezando para tú mismo, porque he tenido el honor de conocerlo, siendo yo prácticamente coetánea de Matusalem, también de ver crecer los jóvenes de este maravilloso proceso, que yo lo cuido como si fueran hermanitos, hijos, nietos, por supuesto. Muchos hoy están dirigiendo la revolución bolivariana. Esto es la primera cosa que impacta a uno que viene de afuera, donde nosotros, los jóvenes, hemos intentado hacer revolución, como siempre pasa, desde pequeño, ¿no? Porque era así, como decía Salvador Allende, ser jóvenes y no ser revolucionarios es una contradicción hasta biológica, ¿no? Pero lo que cambió después que la burguesía ha ganado en nuestro país es que nosotros no hemos logrado hacer un proceso de cambio, de pasaje a la lucha política abierta y de masa, como hizo Venezuela. Todo eso ha, digamos, casi caído en el abismo. Ante de todo, a nivel económico, porque los pobres siguen siendo más pobres, los ricos siguen siendo más ricos. Pero nosotros que hemos llegado con esta lucha a conseguir los derechos básicos a nivel de lo que llaman welfare, el estado de bienestar más alto de Europa, ahorita nos quedamos en una condición que los jóvenes no tienen trabajo, que no llegamos nosotros los pobres al final del mes, a pesar que tenemos un pedazo de trabajo y todo, los impuestos siguen siendo más altos, pero la cosa que más golpea es que estos jóvenes ya, digamos, se consideran jóvenes hasta los 40 años. Estamos hablando de la realidad europea. Europea, porque no tienen dinero para casarse, entonces se quedan en la casa de los padres hasta 40 años. Ha habido un proceso de infantilización de la sociedad, en el mismo tiempo de medicalización de los problemas sociales, ¿no? Que no se resuelven luchando contra lo que impide de resolver, sino que entregando droga, haciendo de los ciudadanos drogadictos del mercado, drogadictos de la deuda que no puede pagar, y sobre todo, ¿hasta cuándo puede durar eso? Ya no está durando porque los jóvenes viven de la pensión de los abuelos que han conseguido con esos siglos de lucha, es que ahorita ya no hay, porque los abuelos se mueren y a los padres no la tienen porque no son hijos de esos procesos de pleno empleo, como eran en los años 70, donde yo me crié y luché. Entonces todo ha sido como anestetizado,
¿no? Que la gente, la mayoría de los jóvenes se van del país, conseguir beca afuera, algo así, o sencillamente hacerlo camarero en Inglaterra. Ahorita con la ola de xenofobia ni siquiera pueden hacer eso, pero se iban a hacer un trabajo, como hacen con la migración inducida, como ha hecho la migración inducida en Venezuela. Jóvenes que son formados con tanto sacrificio de los padres y que tienen, digamos, diploma y todo eso, se van a hacer edilicia, camarero en algunos países capitalistas más ricos, donde el salario es más alto. Geraldina, hay un detalle que probablemente la comunidad, los pueblos latinoamericanos, y quizás en este momento por la infantilización de la sociedad europea, tampoco lo manejen los propios ciudadanos europeos jóvenes, que es que en Europa se hablaba mucho del famoso estado de bienestar, el welfare, ¿no? Pero sin embargo, se nos transmite como si eso hubiera sido una concesión graciosa del Estado europeo, de los Estados-nación europeos, y no como el resultado de una realidad geopolítica que imperaba en un momento dado y de unas luchas concretas, ¿no? Un poco quisiera que me explicaras cómo se llega a ese estado de bienestar en Europa. Muy importante lo que tú estás diciendo, porque, bueno, uno lo ve en cualquier situación hasta concreta, ¿no? Una lucha sindical, si tú empiezas pidiendo 1, tú terminas de rodillas. Si tú empiezas pidiendo 10 en la correlación de fuerza, puede ser que va a segunda de esta correlación de fuerza obtener 5, 6, ¿no? Y cuando ha habido una lucha permanente, hasta armada, en nuestros países, por supuesto, la burguesía tenía miedo, por supuesto, los obreros, las obreras, los trabajadores de todos los niveles, pedía mucho porque sabía que detrás había una fuerza político y militar que defendía que hacía una búsqueda del poder, considerando que los derechos económicos eran una manera de desarrollar la conciencia política, no era el término final, ¿no? Ahorita lo que pasó es que no solamente la burguesía ha borrado la posibilidad de resistencia como un derecho. En la ONU hasta hay el derecho de los pueblos a la rebeldía contra el régimen opresivo, ¿no? Pero vemos que pasa con Palestina, que este derecho no existe más. Y así que nosotros hemos tenido un complejo de ley de defensa laboral, como se votaron desde Chávez hasta hoy en Venezuela, que pero han sido borrados. ¿Cómo? Con la política, es decir, que llegaba un gobierno, la ley no se podía cambiar, pero hacía un decreto, y con ese decreto, claro, se cambió hasta que hoy, que hay poco abogado del trabajo, porque todo quiere ser fiscales, porque van en televisión, hacen como si, todo es muy, como decir, televisado, todo es muy... Espectáculo. Es un gran circo. La política de los países capitalistas es un gran circo. Con lo que pasa con Trump es el máximo de esos circos, porque pero hemos tenido otro payaso, Berlusconi, hemos tenido varios que han, digamos, representado la crisis estructural de este sistema, de esta democracia burguesa, sí. Pero todos han tenido el mismo objetivo, sacar los obreros de su derecho, entonces cambiar la ley del trabajo y cambiar las pensiones. Geraldina, pero ¿sería correcto hablar de una crisis de un sistema? Eso me hace ruido, ¿no? Porque, y no más bien que el sistema, en plena armonía con su lógica y su metabolismo y su lógica, impone unas condiciones que llamamos crisis, pero que quien las paga y las sufre son los pueblos. Claro, eso es la consecuencia de su naturaleza, porque cuando tú tienes un animal voraz que cada vez tiene que comer más, él come lo del vecino, como va a agredir a otro. Esto es el capitalismo. El imperialismo por su naturaleza es voraz, entonces porque si no, no se desarrolla. Él se desarrolla sobre la explotación del obrero, del trabajador, de la trabajadora, pero también sobre la explotación de los recursos de los pueblos,
por eso que necesita, porque este planeta no es infinito. En esos días ha habido encuentros importantes sobre la madre tierra con el compañero Ricardo Molina, siempre al mando, que tiene una idea bien precisa de cómo la contradicción medioambiental es parte de esta crisis estructural del capitalismo, que solo puede resolverse con la guerra, porque mediante la guerra imperialista que se puede someter otro pueblo que sí tiene grandes recursos. Esto es porque los recursos del planeta ya se acaban y vamos por la guerra del agua, vamos por el cambio geoestratégico, donde hay los glaciares que se están hundiendo, y ahí va el ataque de Rusia para llegar a China. Digamos que la geopolítica uno no la puede ver, sino como nos enseña el marxismo, analizando esta crisis estructural del modelo. Sí, yo no sé cómo vamos a estructurar el programa, Miguel, porque es que estos temas son tan interesantes que yo no sé si vamos a ir a varias secciones, ok, para un poco ir como organizando los bloques. ¿Por qué? Porque esta crisis y este mundo tan revuelto en esta geopolítica implica que tenemos que dar un tratamiento en particular, ¿no? Entonces no sé cuánto me queda de este primero, ya estamos al cierre, ya entonces en un minutico vamos a volver, ya regresamos con Geraldina con temas fundamentales de la geopolítica, tanto nacional como internacional. Ya regresamos en su programa Poder y Leyes. Amiga de la casa, amiga del país, amiga de la revolución, quien, como decíamos, ha hecho un seguimiento, bueno, a este proceso desde sus inicios, ¿no? Como reportera, como comunicadora y con sus aportes, pues, en donde corresponde hacer, los ha hecho. Geraldina, antes de ir al corte, estábamos conversando un poco del asunto de la geopolítica y habíamos dicho que ese estado de bienestar fue producto de unas luchas del pueblo europeo, pero además había una circunstancia fundamental, que era que existía una unión de repúblicas socialistas soviéticas. Eso. ¿Cierto? Y que probablemente, eso tú me lo desmentirás, la burguesía europea, para evitar que el pueblo europeo migrara al comunismo e intentara la vía revolucionaria de toma del poder, tuvo que dar concesiones a la clase trabajadora, que por demás estaba organizada, que además tenía un nivel de conciencia, y que hay que recalcarlo, Geraldina, creo yo, no sé, tú me desmentirás, que es el asunto de la ideología, aunque la concepción de la falsa conciencia no me refiero a ello, claro, sino de las ideas de política, las ideas que estructuran un pensamiento para la defensa de unos determinados intereses, en este caso los intereses de la clase trabajadora. Entonces, para evitar eso, tienen que conceder, pero con la caída de la Unión Soviética, que tampoco fue por ineficacia del modelo, sino todo el instrumental que dirigió el capitalismo estadounidense, sobre todo, para socavar a la Unión Soviética, y los propios errores de la Unión Soviética, pues al final dieron al traste con este experimento del socialismo en ese momento. Y bueno, vino Fukuyama o alguien así, dice: el fin de la historia, triunfó el capitalismo. Y decía Joan Manuel Serrat, algo así como: perdone usted, señor, porque esta masa de obreros no saben que Carlos Marx está muerto y enterrado. No lo saben, y las necesidades subsisten. Exacto. Entonces puede estar enterrado Carlos Marx, puede haber muerto Carlos Marx, pero las condiciones a las que someten a la masa trabajadora van a determinar que éstas al fin se levanten. Pero para ello requieren también un nivel de conciencia, que es donde yo veo que la derecha ha hecho un trabajo enorme. El aparato cultural, propagandístico, ha hecho un trabajo enorme para desdibujar lo que son la izquierda y la derecha, para comenzar, y para desdibujar al enemigo principal. Hoy en día militamos en la causa LGTB, en la causa de la mujer, en la causa de los verdes, en la causa de los adultos mayores, en la causa de los afrodescendientes, y cada vez más la cosa va como fraccionándose, y eso fue lo que lograron hacer en Europa. Se desdibujó tanto eso
que no tenemos en perspectiva el enemigo principal y el sistema que tenemos que combatir. Bueno, este largo antecedente es para someterlo a tu criterio. ¿Qué opinas? Si, no sé, si estoy muy pelado, si no, no sé. No, tú tienes toda la razón cuando hablaba del hecho que existiendo la Unión Soviética existía un modelo alternativo. Entonces, todo el trabajo que hicieron los capitalistas, los imperialistas, era de un lado de encerclar a la Unión Soviética, obligándola a comprar armas y a poner menos recursos en el desarrollo de la fuerza productiva interna, y ya hicieron milagros, por supuesto. Y del otro lado, cuando la crisis se iba aumentando, por razones estructurales también, bueno, ellos aumentaron la que hoy podemos llamar guerra cognitiva, la propaganda, diciendo a los obreros de la Unión Soviética, mira cuánto ganan los obreros de los países capitalistas. Eso era una trampa, evidentemente, porque como tú dices, los obreros de los sistemas capitalistas también tenían una burguesía obligada a darle, además de la lucha de nosotros, que veía obviamente en el socialismo una esperanza, pero porque tenía un ejemplo concreto. Mira, ¿por qué Obama define a Venezuela una amenaza extraordinaria inusual por la seguridad de los Estados Unidos, considerando que aquí el 24 es la fecha de nacimiento del libertador, se ha liberado a los pueblos y no se le ha agredido en términos imperialistas? Porque es la amenaza del ejemplo. Ellos dijeron que una vez que se había acabado la Unión Soviética, bueno, iba para Cuba, porque de todo modo la iban a render una isla como a los tiempos de Batista, ¿no? No lo lograron, también porque surgió un Chávez, también porque en un estado rico como Venezuela se pudo ayudar mancomunando las energías con Cuba y se retomó un ejemplo del socialismo en el siglo de hoy. Esto es mi inmenso agradecimiento a esta revolución, a ustedes, porque nos ha permitido esto, que exista de nuevo un ejemplo de lucha posible de un modelo alternativo al capitalismo también en ese tiempo tan descarado. Y otra cosa muy importante que tú estás diciendo es la fragmentación, yo siempre digo la balcanización de los territorios y de los cerebros, porque esto es la estrategia que la OTAN dice claramente, pero la estrategia que ellos llaman del caos controlado, que por supuesto no controla nada, pero es la anarquía del capitalismo, podemos decir en términos tradicionales, ¿no? Significa que ellos tienen necesidad no solamente de destruir los territorios y la identidad colectiva que hay, como hace con Venezuela en los territorios, pero necesitan sobre todo fragmentarlo, según el viejo dicho divide e impera, pero también porque ellos tienen que decir, que tienen que impedir que los pueblos se unen en el reconocimiento del enemigo, que es el mismo, de la causa que llevan a un puñado de ricos ser siempre más ricos y a la mayoría de la población mundial a vivir bajo el nivel de pobreza. Y bueno, porque ellos tienen que hacer una batalla contra el universalismo, como hicieron después de la caída de la Unión Soviética, con el llamado la filosofía postmoderna, ¿no? Que nos hace creer que somos individuos tan especiales que no necesitamos unirnos, necesitamos solamente, como decía Frantz Fanon, identificarnos con el agresor, con el colonizador, con el mercado, y nadie se da cuenta. En Europa, que se siente tan especial este individuo que son, digamos, productos del mercado capitalista. ¿Qué hace? No hace nada de especial, porque compra todos los mismos productos, hace toda la misma cola, en el mismo coche, es serializado, ¿no? Estandardizado. Y se sienten especiales, individualmente. Especial. Por eso que se desarrolla demasiado, digamos, falsa defensa de algunos sectores, porque así como en el feminismo la lucha contra el patriarcado es un eje fundamental de la lucha contra el capitalismo y el imperialismo, porque yo
es una tiburona mujer que es de la Unión Europea, no tenemos nada en común, apenas el sexo, pero eso no tiene nada que decir, porque la posición que una mujer y un hombre tiene en la lucha de clase, su proyecto de vida, lo que determina su esencia, lo que determina su subalternidad al patriarcado como su complicidad con el patriarcado, porque estas mujeres de la Unión Europea o la que nos gobierna no son del lado de la mujer del pueblo, ellas son un producto del sistema capitalista que tiene el patriarcado en su centro. Igualmente para la sexodiversidad, hay una diferencia gigantesca entre un gay o una lesbiana pobre y negra y un gay o una lesbiana rico que se va de todo lado y que por supuesto sí puede soportar un riso, una burla de alguna persona de poca cuenta, digamos, para no decir otro más. Pero por supuesto puede permitirse de comprarse el hombre o la mujer que quiere y no ir a hacer, digamos, a vender su cuerpo, para decir, o a ser matado en la calle. La lucha de clase, o sea, la posición de clase, determina no solamente la conciencia, tu visión del mundo, pero determina también el nivel de compromiso con el reconocimiento de lo que te impide de ser tú mismo. Porque la libertad es determinada de lo que tú puedes hacer ante de todo. Si tú no tienes trabajo, pierdes también la dignidad. Si tú no tienes los derechos básicos y además vives en un país bajo ocupación, cuando tú llegas en tu casa, tú no tienes autoridad con tus hijos, puede ser que tu violencia se descarga sobre lo más débil, porque tú has interiorizado ese sistema de ocupación colonial, que es también balcanización de la conciencia. Nosotros con la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que dirige nuestra compañera rectora Tania Díaz, trabajamos mucho el tema de la guerra cognitiva como un elemento fundamental de la guerra de cuarta y quinta generaciones, que tiene esta balcanización de los cerebros en su centro. Quiere impedirnos de sentir la misma cosa que decía Che Guevara, sentir en su propia piel el sufrimiento de cualquier pueblo del mundo. Por eso que estamos frente al genocidio más televisado de la historia, con lo de Palestina, pero el más invisibilizado, porque él quiere acostumbrarnos al horror. Hay mucha gente que son, mucho, no tanto, pero hace 20 años así, cuando se veía mucho el efecto de esto postmodernismo, el viaje, la moda, los zapatismo, ¿no? Que claro, el sistema capitalista lo estaba poniendo en contra de las organizaciones armadas, en contra del partido, era una moda que, digamos, depotenciaba la organización, a pesar de lo que los compañeros zapatistas podían hacer en su territorio, ¿no? Pero todo eso era para que la gente, si no iba a ver la sangre de un palestino, cómo se moría bajo ocupación, no sabía entender que no necesitamos, nosotros éramos pobres en el siglo pasado, no podemos ir de viaje, ni siquiera nos interesaba, para saber que teníamos que luchar contra la burguesía de nuestro propio país, porque luchábamos por todo el mundo. Así es, fíjate, Geraldina, que ha dicho unas cosas tan importantes allí, ¿no? Una de ellas es que en los sistemas educativos, yo digo, traigo esa arista de lo que acabas de decir, en los sistemas educativos, cuando hablas del cheque, uno siente en carne el sufrimiento de la otra, o sea, si la injusticia te hace hervir la sangre, pero eso lleva a que la escuela, y ya vamos a hablar en el próximo corte de lo que es la educación liberadora y la comunicación liberadora, pero si sus maestros no están aptos para transmitirle a sus estudiantes con técnicas adecuadas, ¿qué se siente estar en la piel del otro o de la otra? Se suele decir en los zapatos del otro, porque es que decirlo de manera verbal,
no completa el acto comunicacional, que tiene que ser que transmita una sensación, que sensibilice, para que uno pueda imaginar al menos el nivel de dolor que tiene el otro. O sea, si los maestros nuestros no hacen énfasis en eso, no pasa de ser letra muerta, que no se... yo recuerdo, y siempre lo digo, Geraldina, una canción de un grupo nuestro revolucionario que se llama Canción que Enciende. Y la canción dice, si esto no te enciende a nivel de la sensibilidad, quiere decir que todavía no se entiende. Sí, la conozco. Sí, ¿La conoce? Sí. Y yo milito con esa canción. O sea, verdad. si uno no siente y no se enciende, es porque uno no está entendiendo nada. Sí, cree uno que entiende. Entonces, eso es la crítica a los modelos y a las técnicas para la educación, porque el problema ahora lo conectamos con las generaciones nuevas. Hay una generación que sufrió en carne viva toda la opresión, en el caso europeo, de lo que fue la derecha, 2 guerras europeas que se llamaron mundiales, pero fueron muy crueles, ¿no? Sufrieron eso, que fueron guerras del capitalismo contra el capitalismo. Eso no fueron guerras de los pueblos por mejores condiciones de vida, fueron guerras intercapitalistas por dominio de mercado y dominio de recursos naturales, ¿no? Y de los mercados. Eso es un sufrimiento enorme, ¿no? Pasa la lucha, posterior a eso, la lucha revolucionaria europea, ya orientados con una guía que era la guía del marxismo, una cosa que yo rescato además, porque es que el problema con esto que llamamos posmodernismo, que tú lo acabas de nombrar, donde todo se relativiza, no importa si eres hombre, mujer, nada, verde, no, esto es una melcocha donde no hay referentes claros, pero uno de los que, para lo cual sirve esto es para desdibujar justamente que hay clases oprimidas y clase opresora. O sea, eso lo desdibuja, ¿no? Y tú lo dijiste claramente, lo convierte en un individualismo tal, un hedonismo, un culto al placer personal, que todo el mundo se cree especial, por lo que entiendo, cuando resulta que están estandarizados. Una vez dijo Quino, lo más, ¿cómo es la cosa? Lo más común es que todos queremos ser diferentes. Por el amor de Dios. Entonces justamente atenta contra ese hermoso sentimiento que da saberse parte de una familia, que no es el asunto de la individualidad, que alguna cosa de individualidad tenemos que tener, pero que mucho de ello se juega en contra de una sana, ¿cómo se diría? Colectividad, ¿no? Eso nos fraccionan. Han logrado eso. Y mi temor en Venezuela es que, como tú bien sabes, el imperio de los Estados Unidos ha logrado propinarnos golpes muy duros en la economía, que mucha gente de nuestro pueblo no entiende qué relación tiene eso con su salario. No lo entiende. ¿Qué relación tiene que la burguesía criolla haya pactado con las transnacionales y el país nunca haya desarrollado la industria? Porque aquí hay gente que cree que tenemos industria o que tuvimos industria. O sea, estamos tan desconectados de lo que significa el desarrollo industrial, que creemos que aquí hay unas zonas que se llaman La Yaguara, Los Cortijos, que son zonas industriales en Valencia, que eso es un remedo, que eso es una caricatura de lo que sería... El tema del agua. Parecía que en la Cuarta República no había lucha territorial por el derecho al agua, por el derecho al agua. Entonces hay como una desconexión en cuanto a esas realidades, lo que significa ser un país industrializado, y creemos que entonces, bueno, como el golpe que nos está dando el imperio económicamente, y la estrategia, por cierto, que es importante que lo sepan, la estrategia de financiar a los dueños de empresas para que cerraran las empresas y se fueran del país, entonces no perdían dinero, cierran las empresas y no tienen nada que ver con trabajadores, entonces nos cerraron muchísimas empresas de allí. No hace en Italia, sigue haciéndolo, no sí. Han deindustrializado totalmente. Desindustrializado, porque eso favorece justamente... Somos un país de camareros. Y así va España, países camareros. Claro. Bueno, todo ese fenómeno
Mi mamá decía, Geraldina, Dios la tenga en la gloria, que para ser burro no hay necesidad de estudiar. ¿Tú sabes por qué yo traigo este dicho a colación? Porque es que ser esclavo es tan fácil Sí. y todo abona para la esclavitud mental, ¿no? Pero ser libres, ser revolucionario es muy difícil porque requiere un nivel de conciencia, eso requiere conocimiento, requiere estudio, requiere para comprender la realidad, porque la gente cree que comprende la realidad, solo que cuando en serio se enfrenta a ella de manera sistemática, estudiosa, con un método, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, y la analiza, es cuando uno se da cuenta que uno no tenía dominio de esa realidad. Pero eso es tener ojo, porque por supuesto aquí en Venezuela se ha tenido que ver concretamente lo que hacía la burguesía, cuando al contrario la propaganda llegaba, pero el pueblo tiene conciencia. Yo siempre digo, no hacen creer que esta mesa es una vaca. Tú lo puedes hacer creer, hasta cuando no te muere de hambre, va ahí intentando sacar leche de una mesa, te das cuenta que es una mesa. Sí. Pero siempre se empieza del concreto para darse cuenta. Lo complicado es cuando no te sacan la lente para ver la realidad. O sea, con Venezuela hicieron eso. Todo el contrario están contando en Europa. Hasta que la golpista de Machado, que firmó la Carta de Madrid junto, que es el momento de inicio de la internacional fascista y hasta nazista a nivel europeo, latinoamericano y mundial, pero siguen considerándola en Europa como una demócrata. Yo siempre cuento cuando había la guarimba, yo era la única periodista en Italia contando que era la rebeldía de los ricos, ¿no? Los pacíficos manifestantes, mostrando la cosa. Pero no hay, nosotros decimos, como un dicho, no hay peor sordo de lo que no quiere entender. Entonces ha habido reportajes, entre comillas, de gente que enviaban aquí para demostrar que era una dictadura militar y todo, que una vez el periodista de un grande periódico, él no era un gran periodista, pero un poderoso medio, describía, acompañaba la manita blanca de en aquel entonces que quisieran traer la amnistía a la Fuerza Armada. Imagínate, ni siquiera podía sacar un papel porque no tenía ningún poder, pero acompañándolo se iban a la casona cuando todavía no había sido entregada al pueblo como ahorita, y tocaban el timbre. Imagínate si alguien se puede acercar de una institución militar en Italia, si el carabinero le mata, le dan una medalla al carabinero, por supuesto, pero aquí ellos llegaban ahí, tocaban el timbre, los compañeros militares salían, le quemaban su carta, pero con mucha amabilidad y todo, se devolvían en el cuartel. Ellos de nuevo tocaban el timbre, ellos salían, bueno, lo acompañaba este supuesto periodista en toda esta descripción, concluyendo que en Venezuela había demasiado militar, entonces era una dictadura militar. O sea, un insulto a la inteligencia del lector. Pero evidentemente no hay peor sordo de lo que sí, Geraldina, pero fíjate cómo estamos de tiempo al corte. Listo, ya no, bueno. Aquí me está diciendo el compa, que es el que aquí tiene el control de la cosa, que vamos a un corte y regresamos en breves instantes con su programa Poder y Leyes. Hoy en una amena conversación con nuestra compatriota y camarada Geraldina Colotti. Ya regresamos. Y aquí estamos de vuelta con su programa Poder y Leyes, hoy con Geraldina Colotti, como hemos dicho, una conversación franca y amena que aspiramos, queridos y queridas usuarios y usuarias de este programa, aspiramos a que sirva por lo menos de contraste. No le pedimos que nos crea, lo que pedimos es que contraste y le busque sentido a lo que aquí estamos diciendo y compare con lo que a usted le llega por otras vías y otros medios de información. Porque el problema que nos envuelve es que hay un dominio total
de los aparatos de comunicación del capitalismo mundial. Tienen sin duda alguna una hegemonía, como se suele decir, sobre la propaganda, ¿no? Es omnipresente, está en todos lados, y eso hace percibir una realidad. Eso hace que mucha gente, una experiencia, yo tengo un familiar político, tío de mi esposa, que me decía la semana pasada que cómo es posible que en Venezuela, eso le llega de afuera, Sí, claro. se vive con $1. Entonces yo le decía, mira, vamos a tratar de aclarar esto con algo de método, porque lo primero es que tú estás vivo, yo estoy vivo, Sí. de manera que si lo que tú estás diciendo fuese cierto, Lo que dice que se muere de hambre lo dice desde 20 años, sigue vivo. estaríamos muertos ambos, ¿no? Exacto. Eso le digo, pero estás vivo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, yo tengo hasta algo de barriga. Y fíjense esto, soy trabajador de la Asamblea Nacional. En este cuerpo estamos a nivel de salario igual que el resto de los trabajadores de este país. Mismo sueldo, producto de la golpiza económica que nos ha dado el bloqueo de los Estados Unidos y toda la cantidad de cosas que nos han hecho. Porque no hay presupuesto, nos cortaron el ingreso, no hay presupuesto para aumentos de sueldo de las nóminas. Sin embargo, el gobierno revolucionario ha buscado mecanismos alternos Eso. para, bueno, proteger al pueblo. De allí que a nuestro presidente Nicolás Maduro, por una oportunidad, le llamaron el protector, imagínate tú. Protector del pueblo. Sí, sí, así es. Porque se las ingeniaron para ver cómo, dada esta brutal ofensiva de los Estados Unidos contra Venezuela, cómo salirle al paso, cómo buscarle la vuelta. Bueno, ok, entonces, ¿qué hizo el gobierno? Bueno, una política de bonificación en vez de salario. Y yo diría que haciendo uso inclusive de algo que en algún momento hay que meterle la lupa, gobierno de Venezuela, que es a la banca. Así es. Que es a la banca, Dios mío, que es capaz de crear dinero de la nada, por el amor de Dios. Bueno, y eso tiene que ver mucho con la moneda única nuestra, con los BRIC, o la moneda, eso tiene mucho que ver con eso, querido presidente Nicolás Maduro. Hay que meterle la lupa al Banco Central y a la Banca Nacional por el problema del dólar. Ya se demostró que Dollar Today era un trapo rojo, porque las causas estructurales están en otro lado. Por supuesto. Están en otro lado. Entonces, bueno, resulta que a nosotros nos llega una serie de alimentos que incluyen un combo proteico, que incluyen algunos víveres. Lo que no nos llega son vegetales. Pero con el sueldo y los bonos, entonces eso lo adquirimos en el mercado normal. De manera que vivimos, nos alimentamos dignamente y quisiéramos tener más exquisiteces, pero el imperialismo norteamericano no lo permite, porque el más interesado, Geraldina, de que nuestro pueblo esté feliz y tenga buenos sueldos, por el amor de Dios, tiene que ser el gobierno nuestro, Claro, que aspira a permanecer en el poder, y que si nos continúan golpeando, Así es. la idea es que algún día alguien vote en contra y terminen de bajar al gobierno. Ese es el cambio de régimen famoso que... Entonces, Y lo que acusa a Nicolás tendría que ver que cuánto poco le había costado bajarse de rodillas frente al capitalismo. De inmediato habría sido el bien decido, como todos los títeres. total. Pero si Entonces, no lo hizo, hay una razón. Así es. Entonces, un poco eso, que hace falta que se analicen las cosas con criterio político. Pero ahí viene el problema. El aparato de propaganda no permite que la gente piense en términos de razonamiento político, sino en términos de fanatismo político. Es así. Entonces, en ese sentido, bueno, el hombre entendió lo que yo le decía, entendió, no, nosotros no vivimos con $1, porque esos víveres que a ti te llegan a tu casa, eso es más de $1, eso es mucho más de $1.
Entonces no es con un dólar que está viendo, pero es que nos metieron en la cabeza que a juro la cosa tiene que ser en dinero. No, la cosa no necesariamente es en dinero, porque si yo tengo acceso al agua, acceso a la electricidad, acceso a la educación, acceso a la salud, no me des dinero, dame eso. Acceso a la alimentación, no me des dinero, dame eso. Acceso a la recreación, ¿para qué yo quiero el dinero? Pero nos han normalizado el asunto de que dependemos del dinero, cuando el dinero se ha convertido realmente en un arma de dominación. Y la estructura financiera mundial es el aparato a través del cual gobiernan al mundo entero, ¿no? Eso hay que estudiarlo. Yo los invito a que lo estudien porque es un tema que no es tan complicado. Yo lo estoy estudiando en este momento, Geraldina, porque lo ocultan para que uno no comprenda cómo funciona el mundo. Lo ocultan. Ni en las universidades lo explican. A los economistas no se lo explican. Claro, porque la hegemonía la tienen ellos, la hegemonía de los burgueses, que te hace pensar que no existe ninguna alternativa a su sistema de dominación. El problema es el mismo. Ellos han anulado, intentan anular la diferencia, el motor de la vida, de la historia, que es la lucha de clase. Si tú pones en el mismo nivel el explotador, el explotado, evidentemente no ve eso, entonces termina como los gringos que dicen que si tú eres pobre, eres loco. Si tú eres pobre, es tu culpa. Tú eres culpable de tu pobreza, ¿no? Evidente. Esto es muy peligroso porque llega a como una especie de carrera de enfrentamiento de intereses, entre comillas, entre pobres. Si yo no tengo el carro de alguna manera, yo soy infeliz. Infeliz. Eso. Pero fíjate una cosa, Geraldina, tú me vas a disculpar que esté interviniendo tanto, pero claro, me inspiras. Igualmente. Me inspiras. Igualmente. Porque la experiencia, la corta experiencia de vida que uno tiene, en todas las personas, la experiencia vital, suponte que uno viva 100 años, sí, como mucho, no da para comprender estructuralmente que cuando yo nazco en una sociedad determinada y nazco pobre, es porque históricamente todos los que me antecedieron en mi familia también lo fueron. Entonces, la experiencia personal de mucha gente, por ejemplo aquí en Venezuela, que nacen pobres, pero suponte tú les gusta tomar alcohol. El sistema les hace creer que ellos son pobres porque toman alcohol y porque ellos no se esforzaron. Claro, ¿verdad? Sí, ¿Tú has visto eso? Tú le preguntas a muchas personas, ¿y tú por qué eres pobre? No, porque es que yo trabajaba, pero en vez de ahorrar todo me lo gastaba en aguardiente. O porque mi mamá me mandaba para la escuela, pero yo nunca fui a la escuela. Entonces empiezan a dar una serie de justificaciones que la gente se lo cree y no ve que está inmersa en un medio históricamente que ha determinado que usted y los millones como usted sean pobres. Transmitir eso para la comprensión del ciudadano y la ciudadana, porque además nos autoflagelamos, nos culpabilizamos de nuestros errores y por eso somos pobres y caemos víctimas de sectas religiosas. Claro, eso es otro tema. Sí. Caemos en estos estados de complejos de inferioridad frente a los que tienen dinero y a los países industrializados, sin darse cuenta que es una herencia, una carga histórica. Claro. Por ejemplo, los imperios. Yo estoy muy emocionado porque estoy estudiando historia en estos días y tú ves que desde la carta de Jamaica, creo, donde Bolívar dice claramente muchas cosas, pero dice, no nos permitían tener fábricas, el Imperio Español. ¿Por qué? Porque desde ese momento ya nos habían condenado al atraso. Y eso lo repitió el imperio que vino, y el imperio que vino, y el imperio que vino. Dussel dice en un programa, que los japoneses nunca fueron colonia de nadie. Y por eso, buscando aliados para ponerse al día en la tecnología, en los años 40, hacen alianza con los alemanes, quienes los repotencian y los convierten en unos monstruos en cuanto a todo esto, General Electric, Toshiba, toda esta cosa, ¿no? Pero ellos lo buscaban subsumirse a un imperio. Ellos buscaban iguales. Sin embargo, la herencia cultural nuestra, de nuestras oligarquías, es buscar un opresor, un imperio que no. Bueno, resulta que la revolución bolivariana lo que está justamente es en busca de todo lo contrario, en busca de aliados que nos permitan la independencia, que solo con independencia de este país será posible construir una nación digna y próspera para todos y todas. Pero eso no le conviene al gran capital.
Eso no le conviene. Entonces nos enfrentamos a esto. Yo doy todo este recorrido, y si tú estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, porque yo quiero que tú me hables un poco de este libro, donde tú formas parte. Este libro que se llama La Comunicación Liberadora, que es editado por la Universidad Internacional de la Comunicación. Por favor, Geraldina. Sí. Este libro ha sido creado en un lugar de resistencia popular, porque la historia que nos la cuenta en esta entrevista que le hizo a Tania Díaz, que la conoce desde el inicio de cómo nació la Universidad Internacional de la Comunicación, nació de una mentira, es decir, que había antes el Nacional, ahí que era un constructor de mentiras. Un periódico, un diario. Sí, el diario, sí. Diario El Nacional. Un constructor de mentiras, prácticamente. Sí. A un momento dijeron que Diosdado, el capitán, nuestro capitán, era el jefe del cartel de los soles. Una porquería que siguen diciendo, a pesar que todos sabían que no era verdad. Se inventaron una falsa noticia originaria, como si había habido un expediente en un lugar de Norteamérica, como siempre. Ni existía esta noticia. Esto lo desenmascararon un equipo de comunicadores que estaban en la asamblea, porque era Herrera, era Tania Díaz, ¿no? Lo descubrieron como una investigación. Pero esto eran 4 periódicos importantes de todo el mundo que se pusieron de acuerdo para difundir una fake news. Una campaña de difamación noticia contra el capitán. Contra Diosdado Cabello. Sí, exactamente. Ajá. Entonces Diosdado un momento acudió a los tribunales para defender su honor, fuerte de esta investigación, que era bien clara. Y como aquí es una dictadura descarada, duró su juicio de recurso y todo casi 8 años, hasta cuando los tribunales le dieron la razón. Pero entre tanto esta calumnia se había difundido, se sigue difundiendo, pero los tribunales condenaron el señor, el jefe del Nacional, sí, Miguel Enrique Otero, que es hijo de otra persona, que es el comunista, escritor Miguel Otero Silva. Yo acabo de traducir el libro Casa Muerta, maravilloso, sí, en Italia, para mostrar esta historia también. Se había ido a vivir en el lujo en España, y decía, pobrecito, que no tenía el dinero para pagar. Entonces... el tribunal lo condenó a pagar costas. Porque se demostró que era una calumnia. Pero él dijo que no tenía dinero, entonces se le expropió los locales, que a los cortigos son grandiosos. Pero era reducido en basura, porque esta gente rompió hasta los chorros, todo. Eran de escombros, puro de escombros. Y además, como nos cuenta Tania, habían dejado de pagar a los trabajadores que vinieron a pedir a la gente de la UICOM, porque ¿qué pasó? Que el capitán dijo, yo no quiero estos locales para mí, no quiero nada, quiero que sea devuelto al pueblo, que me haga un lugar de fuerza, de verdad popular y no de desestabilización. Y lo donó. Entonces se empezó a realizar un viejo sueño de Chávez, que le había propuesto varios compañeros, por ejemplo, Carlos Sierra habló de esto en su tesis doctoral, la idea de una Universidad Internacional de las Comunicaciones, que le había pedido a Chávez, el rector actual de la Internacional de la universidad, el profesor Fernando Buenaval, y se empezó a realizar estos sueños del pueblo comunicador, donde efectivamente la comunicación liberadora es un eje fundamental de una estrategia de alfabetización, de información, pero también de acción, de movilización, como es aquí en Venezuela, porque solamente la conciencia de los medios comunitarios y alternativos, pero con su acción de coraje, que se descubrió el golpe. En 2002. Y ahorita los medios populares alternativos, como tú sabes, son un eje fundamental de la construcción del Estado comunal. Tienen en sí mismo esta esencia del pueblo comunicador que Chávez dignificó
Y aquí se explica bien en qué consiste, cosa es el pueblo comunicador, cuál es su perspectiva, cuál va a ser su papel en la construcción del socialismo en Venezuela y cuál va a ser la responsabilidad de lo que tiene un medio alternativo y comunitario en esta función de producción de contenido, pero también de producción de acción y de conciencia. Entonces se tiene que informar también. Por ejemplo, hay muchos diplomados, cursos que se están ya realizando en la UICON. Ahorita estamos en el precongreso, yo me honro de ser parte del Congreso del Académico Internacional. Se está organizando el precongreso sobre la inteligencia artificial, con una perspectiva obviamente sur-sur, y con la conciencia de cómo el norte rapaz, el imperialismo, intenta sacar datos, los big data y todo del pueblo del sur, para hacer negocio a espalda y contra lo mismo pueblo del sur, porque la entidad sionista es el segundo polo tecnológico más avanzado, exporta su tecnología de guerra, de control social de la frontera, de balcanización, a todos los países capitalistas que en cambio le dan armas para oprimir al pueblo palestino, pero esta misma arma que se testan sobre el pueblo palestino son las mismas que después utilizan los gobiernos capitalistas contra los migrantes a la frontera, contra lo que luchan, empezando por lo que pasó en Colombia, que es uno de los países que tiene más relaciones. Por eso que uno de la propuesta que se tendría que hacer con fuerza es que se llegue a la misma cosa que llegó, hemos recordado el nacimiento de Mandela, que se utilizó contra el racista Sudáfrica, que se le impusieron sanciones, pero no, el imperialismo impone sanciones a los pueblos que al contrario defienden los derechos básicos de su pueblo mismo, pero no al régimen sionista, que es el perro rabioso del imperialismo mayor. Eso es, esta cosa implica la necesidad de desenmascarar estos mecanismos. Sí, fíjate, yo a veces cuando hay ciertas palabras como esta que acabaste de nombrar, que yo no la nombro, y no la nombro no es porque no la quiera nombrar, yo siempre advierto a nuestros usuarios y usuarias que estas corporaciones, que yo no sé cómo pueden hablar de democracia, cómo pueden hablar de democracia dos vecinos y unos están de acuerdo con la hegemonía que tiene la propiedad privada sobre las redes, sobre el internet, donde usted no puede decidir nada porque eso lo deciden sus dueños, a un país como Venezuela, donde puede estar en desacuerdo o en acuerdo con el gobierno, pero tiene la posibilidad de que vía eleccionaria se cambie, ¿no? Donde las decisiones, estamos construyendo un Estado donde las decisiones fundamentales tienden a ser tomadas en la base de las comunidades, y a eso queremos ir de manera definitiva. Mira lo importante, perdóname, que sí, adelante. tú estás diciendo, porque este es un punto que la gente no sabe mucho, pero en la Cuarta República se firmaron acuerdos de monopolio, por ejemplo, por la construcción de la poca infraestructura que hay, ¿no? Ferrocarril, metro, en los países llamados subdesarrollados, por supuesto, porque tenían que mirar al norte, ¿no? Cuando ellos tenían los recursos, pero tenían que comprar del norte. Entonces, cuando el norte cerró el chorro, evidentemente los pueblos se quedaron muy mal. Y a Venezuela este monopolio le hizo mucho daño, porque cuando le impusieron las mal llamadas sanciones, si se te rompía un repuesto, tú no podías cambiarlo, porque el monopolio estaba en España, en Norteamérica, no sé dónde. Entonces el pueblo decía, ¿cómo es que no hay manutenciones, que el metro está así? Porque la gente no sabe, no entiende que hay una cadena de producción que es gestionada por un mercado central, que es monopolístico, igual por la información. A escala planetaria. La información es una mercancía que responde a grandes dueños de comunicación que, como el algoritmo en la inteligencia artificial, filtran y deciden los contenidos que supuestamente no le hacen daño a ellos. Por eso que
sobre la entidad sionista, tú no puedes decir nada porque tú eres antisemita, como si Sí, los árabes no fueran bueno, semitas. eso es importante, que mucha gente creo que no está consciente de que en los Estados Unidos, si usted critica el genocidio en la franja, y hasta ahí me quedo. ¿Y por qué me quedo hasta ahí? Porque hay una cosa que le llaman el baneo, que el algoritmo detecta cuando pronuncio a esa palabra Eso. y me tumba el programa. Esa es la democracia que defiende esta gente, ¿no? O sea, no se dan cuenta el peligro de que la expresión sea controlada por los privados, por el capital. Es una cosa loca, ¿no? Entonces, este genocidio que se comete en la franja, en los Estados Unidos, si usted se le ocurre decir que está en contra de ese genocidio, usted puede tener hasta 30 años, creo que 30 Sí. años de cárcel porque lo acusan de antisemita. Así es. Imagínese usted, ¿no? Entonces, ¿qué libertad de expresión es esa? O sea, usted no puede referirse a esa barbarie, usted no puede referirse porque es penalizado con cárcel, multas enormes. Hay una persecución a los estudiantes de las universidades sí. que salieron en protesta contra esa masacre. En Italia Ya, también. a exigirle- Italia, de Europa, toda Europa. Les negaron el derecho a permanecer en las universidades, les mandaron multas, bueno, multimillonarias, podríamos decir, impagables, les sacaron de su vivienda porque están hipotecadas. O sea, una persecución. Yo me imagino que ni trabajo conseguirán, porque así pasó cuando McCarthy, el macartismo. O sea, Totalmente. Hay la un persecución. macartismo, y un macartismo que antes era enmascarado. Porque yo soy el ejemplo. No se podía decir que Venezuela no era una dictadura. No podía, cuanto más yo contaba la verdad, cuanto más yo veía el odio subiendo en los ojos de lo que no quisiera verlo, porque uno se le demostraba con hecho periodístico y todo que no era verdad, pero ellos que tenía que seguir haciendo, como en el caso de la calumnia de Diosdado, ¿no? Cuanto más yo le mostraba los videos de la supuesta viejita que eran perseguidas en Venezuela, que se levantaba, se iba a comer a la pizza y después seguía gritando contra la dictadura, la gente que daba dinero, pero hasta tan descarado que ellos mismos, la Machado, toda esta cuerda de ladrones, que son descaradamente ladrones, ellos lo dicen, que viva Netanyahu, que viva Trump, estos maravillosos demócratas que se dice escandalizado de todo eso, la consideran demócrata. Claro que es todo un circo, todo que es una gran mentira que tiene detrás intereses gigantescos. Porque Trump en la última parte de su mandato, primer mandato, dijo, mira, si me dejaban un ratico más, ya se acababa Venezuela, ¿no? Porque, ese petróleo ya sería nuestro. claro, porque secuestraron a Alexa violando toda la ley. Yo, en mi pequeño, soy un ejemplo, y yo tengo un papel que dice, Washington impide el check-in del pasajero, que yo soy europea, y me impide, porque esto no se sabe, porque yo no he pedido el dinero tampoco para seguir haciendo un juicio, mostrando todo eso también a nivel internacional. Trump en la primera parte de su mandato nos dijeron que empezó a sancionar lo que respaldan países sancionados, con una grotesca extraterritorialidad. Porque yo soy italiana, yo ya cumplí mi pena, me entregaron mi pasaporte, entonces ya se acabó, no hay nada de concreto. Es solamente que ellos tienen miedo que se sepa que hay voces diferentes que vayan a decir la verdad, y que estas voces, sobre todo, porque eso es el tema, sea escuchado porque tiene una historia. Entonces yo no voy a defender a un dictador, la gente lo sabe que soy comunista, como sabe perfectamente que sigo siendo pueblo, pero si defiendo tanto la revolución bolivariana es porque es un pedazo de mi piel, de mi corazón, nuevo en el siglo presente, ¿no? Marx dijo que los topos de la historia siguen excavando, a pesar que no se ven, surgen en un lugar donde la gente no se espera. En mi primer libro en italiano se intitolaba así,
topos en Caracas, es decir, que la revolución empezó de nuevo en Venezuela. Sí, oye, qué bueno, qué bonito, Geraldina. Para que no se me olvide, ¿vamos a cierre definitivo o vamos a un corte para un último segmento? Bueno, mire, me acaban de conceder un segmento más. Entonces, los esperamos en breves minutos en este su programa Poder y Leyes, hoy con Geraldina Colotti. Bueno, bienvenidos a este último segmento que he disfrutado tanto. Tenía tiempo que no disfrutaba tanto una conversa, Geraldina, de verdad. Bueno, estamos con Geraldina Colotti en su programa Poder y Leyes. Fíjate, Geraldina, un poco a mí el tema de la comunicación me llama la atención, pues. Porque, fíjate este aspecto, el señor presidente de los Estados Unidos lanza una cosa que él llama sanciones. Son medidas, como ya sabemos, coercitivas, que son unilaterales, que son extraterritoriales, como tú bien has dicho. O sea, la legislación de un país se la impone como monarca del mundo a otros países. Entonces, yo quiero llamar la atención sobre ahorita el caso de los aranceles. Fíjate cómo en gran parte del final del siglo XX y este comienzo del XXI, imperó una cosa que ellos mismos llamaron el libre mercado. Entonces, el que no estuviese metido en la onda del libre mercado, bueno, era lo peor, y era perseguido por los organismos multilaterales, como la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial. Toda esa estructura del capitalismo perseguía a las naciones que albergaban una cierta protección a la industria nacional. Para ponerlo en términos sencillos, ¿no? Porque ellos abogaban por el libre flujo de los capitales y las mercancías. Ahora resulta que cambió la cosa. Ahora resulta que no son ellos los principales proveedores del mundo, sino que ahora es China. Y ahí está la saga Rusia, está la India, están compitiendo. Y entonces ellos, los que se rasgaban las vestiduras por el libre mercado, ahora resulta que no cumplen con las propias reglas que ellos impusieron. No las cumplen. Entonces, lo que llama la atención, que a eso es lo que voy, es como nuestro pueblo, a lo máximo que se refiere es, ¿viste cómo Trump le puso 50% de arancel a tal país? Sí. O cómo el otro le respondió. Hasta ahí llegan. No bajan el análisis al hecho de que mira como la regla impuesta por los Estados Unidos y la Organización Mundial de Comercio la están violando de manera descarada ellos mismos. O sea, no llegan a ese nivel de análisis. O sea, como los países poderosos no les importa la legalidad. Entonces, sin embargo, ponen a Venezuela como si fuera ¿cómo se llama? El delincuente de la comarca, que viola todas las leyes, cuando son unos delincuentes ellos. ¿No? Basta con ver los asesinatos en el mundo, basta ver los saqueos en el mundo y basta hacer las órdenes que dan contra los países en el mundo. Y contra ellos mismos. Y contra el propio pueblo de esas naciones. No, y contra los aliados de ellos, porque lo que están haciendo con Europa, con Canadá. Es vergonzoso. Es vergonzoso. Yo me hago la pregunta. Sí, es más vergonzosa esta Unión Europea, que sí, no sirve para nada. Esa Unión Europea es vergonzoso. Sí. Realmente vergonzoso. Entonces, como el nivel de análisis, que no hay que ser ningún, no sé, letrado para darse cuenta que hace apenas unos años los tipos defendían y penalizaban todo lo que fuera en contra de lo que ellos llaman el libre mercado. Ahora resulta que son ellos los que se oponen férreamente al libre mercado. Bueno, y por eso te digo que yo creo que va mediado por la comunicación. Entonces tenemos un libro, Comunicación Liberadora, que tú hiciste en el anterior corte, menciona él, y aquí hay figuras: Atilio Borón, Anaís Andreina Pérez Palacios, Carlos Aznares, Carmen Borges, Enrique Ubieta, Fernando Buenabad, Gabriela Cutelli, Geraldina Colotti, Elena Salcedo, Ignacio Ramonet, Iñaki Gil de San Vicente, Irene León, José Ernesto Novales Guerrero, Laura Talfetani. A mí me hace falta anteojos, ¿sabes? Pasa que aquí me estoy haciendo el duro.
Luis Delgado Arria, Luis Brito García, Michelo Sema, ¿no?, Sánchez y Verónica Díaz. Son personas que escriben en este libro que recomendamos ampliamente. Entonces, como la comunicación o la propaganda, que es parte de la comunicación, creo yo, ha mediado tanto en ese nivel de análisis, en lo profundo o superficial que se puedan hacer, va a depender de unos referentes que te los da la comunicación. Yo quisiera que, por favor, analizáramos, no, le pudieras decir a los compatriotas que nos están viendo en este momento, yo tengo aquí este libro de Geraldina Colotti. Este libro se llama El espacio de los dinosaurios y tiene que ver con la masacre de Cantaura. Y quisiera ¿qué vamos a conseguir? Cuando usted adquiere este libro, ¿qué va a conseguir en este libro, Geraldina? Por favor. Antes de todo se consigue en la editorial Tinta, Papel y Vida, y ahorita va a ser en la Librería del Sur, todo. Porque este libro es mi pequeña contribución también a la Asamblea, porque como cuento en la novela que se publicó por El perro y la rana, El secreto, que es la única novela negra que habla de la guerrilla en mi país, tiene una introducción donde yo cuento cómo aquí, en esta asamblea, en los años precedentes, se construyó la ley contra el olvido, que es una ley maravillosa, que pienso que la mejor que ha habido después de un proceso de conciliación nacional. Ni ha sido así con lo de Guatemala, ni hablar de lo de la dictadura argentina o chilena o de Salvador, porque aquí se reivindica el derecho a la rebeldía de los pueblos, también armada y también en la democracia camuflada, contra la democracia camuflada. Y aquí estuvimos con todos los guerrilleros, después que se votó esta ley, como siempre con miles y miles de asambleas populares, cantando Bella Ciao. Por supuesto yo tenía la lágrima a los ojos, sí, porque en mi país esto jamás podía impensable pasar. Impensar que nosotros, los guerrilleros del siglo pasado, tenemos por lo menos derecho a una memoria no diabolizada. No podemos ni siquiera homenajear nuestro muerto. A 50 años de la fundación de nuestra organización, donde mataron en un conflicto a fuego una fundadora de nuestra organización, Maracador, que ya no tenía arma, y la mataron así los carabineros. Se sigue persiguiendo a un supuesto compañero que se había escapado, y no al asesino de la compañera, por supuesto, porque la burguesía tiene tanto miedo, ha tenido tanto miedo, que en cualquier forma que surge de nuevo el socialismo, ellos, por supuesto, lo golpean de toda la manera, ante todo con la propaganda y con la descalificación. No por casualidad, se votaron como 3 resoluciones en el Parlamento Europeo para decir que el nazismo y el comunismo son igual, cuando vemos que el nazismo está de nuevo en toda Europa. Y uno de los satélites, una ex república soviética, la República Checa, llegó hasta ilegalizar el Partido Comunista que aún queda en nuestro país, diciendo que la propaganda comunista está prohibida, con un decreto lo hicieron. Evidente que el enfrentamiento hoy es la arrogancia de la burguesía, es descarada. Dice que los pueblos tienen que morir en nombre del suprematismo blanco, que tiene que seguir ganando por una nueva hegemonía de ellos, ¿no? Pero lo dice también en una batalla ideológica frontal. Dice que el comunismo tiene que ser ilegalizado en todas sus formas, socialismo y todo por ellos, porque ellos tienen que ser los únicos ganadores de una nueva doctrina Monroe a más de los 100 años del inicio de la doctrina Monroe. Lo que está pasando es que se lo puede permitir porque ha habido un gran vacío de radicalidad que se creó en los países capitalistas mediante un chantaje que hicieron a los pueblos, que no puede nombrar su rebeldía, no puede utilizar la palabra correcta para decir que hay una lucha de clase, para decir que hay un enfrentamiento, y para decir, como decimos, yo soy hija del siglo pasado, como decía Bertolt Brecht,
como decía Lenin, que la propiedad es un hurto, la propiedad privada, por supuesto, entendiendo con eso la explotación del hombre sobre un inciso y te dejo. Aquí en Venezuela, por ejemplo, mucha gente no entiende que cuando hablamos de propiedad privada no estamos hablando de su casa, ni de su carro, ni de su ropa, ni de sus artefactos electrodomésticos, sino que es la excusa que tiene el burgués para apropiarse del trabajo ajeno, diciendo que él es el dueño de los medios de producción y del capital, y que eso es lo que genera la riqueza, y no el trabajo. Claro. Lo dejo ahí, te lo dejo ahí. Exactamente así, Sí. estamos terminando el Congreso del Consejo Productivo Obrero, ¿no? Un saludo a nuestro camarada Eduardo Piñate, que tanto hizo en este sentido, pero sobre todo a las de los trabajadores de Venezuela, que han tenido la conciencia de qué significa resistir en un país bajo asedio, y que ha tenido en la mira, por supuesto, el bienestar de la clase obrera, que es al centro de la política socialista. Es importante porque pasamos a otro mensaje que Sí. estamos dando mediante otro libro, que estamos a 100 años del nacimiento de Este de aquí, Frantz ¿no? Fanon. Sí. La cura y el machete. machete. A 100 años de Frantz Fanon y de Malcolm X. Exactamente. Aquí está. Eso es nuestras pequeñas contribuciones con algunos profesores también que están en el otro libro, que trabaja en la UICOM, que son parte de una red de investigación antifascista internacional, que son Luis Delgado, Zenobia Marcano, mi persona, que hemos escrito esto como contribución también a estos congresos que se están haciendo, porque se habla de esta figura de grande anticolonialista, revolucionario, un psiquiatra martinicano, que no quiso seguir buscando de una manera casi hipócrita o escondida el hombre nuevo, que no se podía construir sin destruir lo que impide la construcción del hombre nuevo. Entonces fue del lado de la revolución argelina, que sufrió tanta represión y tortura descarada de la parte del colonialismo francés, que hoy es de nuevo este colonialismo francés uno de los que respalda el sistema genocida sionista que sigue matando a los palestinos. Y nosotros con esta pequeña contribución quisiéramos recordar que sí, aquí hay un humanismo posible que se está construyendo, porque la idea de paz con justicia social, que como la que ha lanzado el presidente Maduro, ¿no? En el marco también del Congreso Antifascista, se puede dar solamente porque aquí los términos de la lucha de clases son claros cuál es el enemigo que tenemos que enfrentarnos, que hay por supuesto que hacer una dialéctica entre el conflicto y el consenso, entonces entre la movilización permanente de los pueblos y también el convencimiento que el mensaje humanista es superior a lo que estábamos diciendo antes, a esta lucha de tiburones que intentan poner también en los pueblos. Ahí las análisis también importantísimas de Frantz Fanon, que siempre el comandante retomaba, ¿no? El autor del libro Los condenados de la tierra, pero también de Piel Negra, Máscara Blanca, para volver a lo que decíamos antes, cuánta piel negra y máscara blanca tenemos en este contexto. Norteamérica es un ejemplo, pero lo tenemos también en nuestra fila. Eso se tiene que ver, que es importantísimo a nivel de la comunicación popular, sobre todo, desenmascarar la falsa chaqueta, la falsa cara de lo que se pintan de rojo, pero su ejemplo concreto no son para nada comunistas, no son para nada socialistas. Y si tú no sabes compartir, si tú no entiendes que tú como ser humano tienes valor solamente porque eres un ser social, es decir, construye colectividad, construye identidad buena, colectiva, a nivel territorial, vamos a las elecciones del 27, ¿no? Sí. Si tú no entiendes eso, si tú no das el ejemplo, y nosotros no necesitamos de tomar el ejemplo de las iglesias,
podemos hacerlo nosotros mismos, porque nosotros somos comunistas, somos socialistas. Uno al comunismo lo puede llamar también Giovanni, pero nos entendemos sobre lo que es en lo concreto, está bien, no importa, porque los términos científicos son lo que cuentan. Nicolás, digo, en uno de sus últimos programas, hizo un análisis absolutamente correcta a nivel geopolítico sobre lo que es esta tercera guerra mundial que ya está en camino. El Papa de antes, digo, la llamó tercera guerra mundial en pedazos, ¿no? Nosotros haciendo un análisis marxista del tema, vemos cómo hay sí un proyecto, una disputa geopolítica a nivel global, pero hay sobre todo una disputa de modelos. Ellos no quieren, una vez más, que hay un ejemplo que diga que su sistema es podrido y que tiene que irse al basurero de la historia, y que lo único que tenemos una esperanza de futuro son los pueblos que se van en camino en la construcción de un nuevo mundo multicéntrico y multipolar, y que tiene a Venezuela, a Cuba y a la revolución sandinista como un faro en el mundo. Así es. Sí, Geraldina, fíjate, dicho esto, yo saco por conclusión que, y tomando el ejemplo de Argentina, en estos días escuché, te decía hace un rato, te hacía un comentario sobre una cosa que vi ahí en, no sé, TikTok, una señora diciendo que estamos asistiendo a una dictadura socialista en España. Yo digo, por el amor de Dios, esto es una ofensa a la inteligencia, una ofensa, pero mira cómo justamente la satanización del socialismo, ¿no? Como si el gobierno español realmente fuera socialista, ¿no? Pero esa vinculación, como hicieron los macartistas con el comunismo, como para señalar a alguien, decía, por cierto, Juan Germán Rocio, en un escrito, decía, bastaba decir que era una persona sin amo y sin rey para asimilarlo a que era una persona mala. Fíjate cómo la comunicación va interiorizando, va inoculando que para ser una persona buena usted tiene que tener un amo y tener un rey. Claro. ¿Cómo te lo...? Eso entonces, te cambia la carta en la mesa, eso es la guerra cognitiva. ¿Sí? Claro, una guerra cognitiva, pero que viene desde siglos. Lo que han refinado son los medios. Los medios, sí. Son los medios. Son mucho Entonces, más un personaje interesantísimo, nuestro Juan Germán Rocio, principal corredactor del Acta de Independencia del 5 de julio en Venezuela, 1811. Interesante personaje. Pero fíjate cómo esta guerra cognitiva, como tú bien has dicho, es perenne y se nos aparecen los casos como Argentina. Porque creo yo, y lo decíamos hace un rato, creo yo, que la lucha es ideológica. Si nosotros no dedicamos esfuerzos a tener una claridad ideológica con los sectores mayoritarios de la población, nos venden el sueño de la pesadilla norteamericana. Sí, el posmodernismo en todas sus manifestaciones, el relativismo total, el hedonismo, el consumismo sin capacidad de consumo, imagínate tú. Nos venden el consumismo sin capacidad de consumo. Es una contradicción. Entonces, un poco quisiera, para ir cerrando con tus palabras, lo que tengas a bien de Quiero, digamos, para recordar, obviamente también el 27 de julio, el nacimiento de nuestro comandante, la pregunta que nos deja Fanon. Aquí se habla obviamente de cómo, digamos, se lo intenta reducir a alguien que no tiene potencia, por el contrario, ¿no? de la que tiene, anticolonial en Europa. Pero aquí yo, para terminar, ¿dónde termina Frantz Fanon? En los departamentos de las universidades, entre los psiquiatras postcoloniales, en la cita de los literatos que embelecen su inquietude con alguna expresión salvaje. Lamentablemente es así, pero no es solo así. En la Asamblea General de la ONU, el 11 de enero de 2002, Hugo Chávez recordaba a los pobres del mundo, evocando a Frantz Fanon y su condenado de la tierra. Son los movimientos cársicos de la historia.
hilo que se reconectan, rama aparentemente extinta que reviven de manera complicada, original y dolorosa. Hemos comenzado hablando una actualidad traumática de Fanon. Cerramos proponiendo un experimento. Lean o relean Lo condenado de la tierra. Luego tomen el testamento de Yahya Sinwar, escrito en los túneles de Gaza. Pruébenlo, léanlo, vean el efecto que produce. Excelente. Porque somos seres, como decimos por allí muchos, eso me lo dijeron a mí y yo lo suscribo, sentipensantes. Ah, sí, eso lo dice mucho, lo dice alguna feminista, lo Sí. dice nuestra Sí. cimarrona. Sí. Sí. Tengo entendido que, por Carolis. cierto, la frase nace de unos pescadores en la costa colombiana. Nace por allí, dicha por pescadores, Ujú. esa frase hace Claro, tiempo. la sabiduría del pueblo. sabiduría del pueblo. El pueblo comunicador que Así aquí es. está construyendo el futuro. Así es, así es. Bueno, entonces la invitación a leer Los condenados de la tierra, de Fran Eso. Fano, pero a leer también este libro de Geraldina Colotti. Mira, Geraldina, ha sido un placer y un honor tu visita. Espero que, y bueno, vas a estar en la veeduría, no sé, ¿qué piensas hacer en Sí, estas elecciones? Bueno, ¿Cómo? hay ante todo los congresos, que mañana empieza luego por el equilibrio del mundo, aquí en Casa Amarilla, después sigue luego de la Internacional Antifascista, que está en el marco de la propuesta de una cumbre para la paz y contra la guerra del presidente, y después se concluye con una sobre la comunicación, una red de periodistas que se tiene que desarrollar. Esto sería el 30, el 31, y el día después yo me voy de regreso en Italia. Sí. Bueno, llevándome como siempre toda la belleza de ustedes. Ay, Geraldina, bueno, esperamos que vuelvas pronto y aspiramos a tomarnos ese café, Claro, a por tomarnos supuesto. ese café. Fíjate Y que... hasta un vinito. Y hasta un vinito, bueno, está bien, aceptado. Mira, Geraldina, tú sabes que en muchos actos oficiales nuestros líderes suelen decir, bueno, saludo a los diplomáticos, a los embajadores, a la ministra, a los... Y antes se decía mucho, espero que cada vez menos, a los representantes de los medios de comunicación social. Ajá. Error. Son trabajadores de los medios de comunicación social. No son representantes de los medios de comunicación social porque ya sabemos lo que es la representatividad. Claro. Y ellos no son representantes, son trabajadores. Pero en la medida de que esos trabajadores de los medios entiendan que son trabajadores de esos medios, quizás logremos algún día que esta larga fila de personas que les pagan para que manejen un arma tan letal como la comunicación contra su propio pueblo y contra sí mismos, en la medida que generemos esa conciencia, y creo que justamente en todo acto oficial, llamándoles trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación social, podemos quizá ir sembrando Son un granito Sujeto, sentipensante e en acción. en acción. En acción. Oye, Geraldina, Gracias, mi camarada. un honor, y nosotros les esperamos en un próximo programa. Este fue un programa especial, por lo tanto va a salir en horario especial de Poder y Leyes con Geraldina Colotti. Que viva Palestina libre. Que viva Palestina libre y que viva la vida, no al genocidio. Que viva la vida, que viva el socialismo. Por supuesto.